Mis amores, papacitos y mamacitas, hoy tenemos ante nosotros una historia que no solo huele a escándalo, sino que podría significar el derrumbe de una de las figuras más polémicas de los últimos tiempos. Y es que cuando alguien juega con fuego, cuando construye su imagen con bases inestables, y cuando se aprovecha del desconocimiento de los demás, tarde o temprano la verdad le pasa la factura. Estamos hablando, ni más ni menos, de Marifer Centeno, la grafóloga que se ha convertido en un rostro habitual de la televisión y las redes sociales, pero que ahora enfrenta algo que nunca imaginó, denuncias oficiales en su contra y en contra de su esposo, Carlos Marín, por fraude. Sí, mis amores. Esto ya no es un simple rumor ni un chisme de pasillo. Existen documentos, fechas, acusaciones concretas y víctimas que han decidido dar la cara para exponer lo que, según ellas, ha sido un engaño disfrazado de conocimiento. Pero aquí no nos vamos a quedar con lo superficial. No, mis amores, vamos a desmenuzar cada aspecto de este caso, desde las acusaciones específicas hasta las consecuencias legales que podría enfrentar. Vamos a analizar cómo construyó su imagen, qué grietas empezaron a aparecer en su discurso, y qué papel juega su esposo en esta historia. Y sobre todo, mis amores, vamos a cuestionarnos, ¿es este el principio del fin para Marifer Centeno? Porque en este tipo de casos, la caída nunca llega de la noche a la mañana. Primero hay señales, advertencias, contradicciones. Y después, el peso de la verdad se convierte en una avalancha imparable. ¿Estamos a punto de presenciar una de las exposiciones más grandes del mundo mediático? Vamos a descubrirlo. Empezamos. El silencio sospechoso de Marifer Centeno. Mis amores, aquí hay algo que no cuadra, y yo sé que ustedes también lo notan. Cuando una persona es señalada de algo grave y tiene la conciencia limpia, lo primero que hace es salir a dar la cara, explicar, defenderse con pruebas, desmentir con argumentos sólidos. Pero cuando el silencio se apodera de alguien que antes no dejaba de hablar, ahí es cuando debemos afinar el ojo crítico. Eso es exactamente lo que ha pasado con Marifer Centeno y su círculo cercano. Porque, si nos remontamos a hace apenas unos meses, cuando a Marifer le preguntaron si tenía denuncias en su contra, ella negó rotundamente. Con total seguridad dijo que no existían, que todo era un invento. Pero ahora, los documentos están sobre la mesa. Entonces, aquí tenemos un dilema: o mintió con toda la intención o simplemente pensó que podría ocultarlo para siempre. Y no solo es ella quien ha optado por el silencio. Su abogada, Adriana Leonel, ha jugado un papel clave en este teatro de la evasión. Pero en lugar de enfrentar las acusaciones con argumentos sólidos, ha optado por una estrategia bastante predecible: bloquear comentarios, restringir interacciones y lanzar indirectas con frases motivacionales. Porque sí, mis amores, cuando alguien empieza a citar mensajes filosóficos y a hablar de fuerza y equilibrio, lo que realmente está haciendo es disfrazar el nerviosismo. Pero hay algo aún más grave aquí. La abogada de Marifer Centeno se presenta como una defensora del feminismo y de los derechos de las mujeres, pero, ¿qué ha hecho en este caso? Atacar a otras mujeres que han hablado sobre la denuncia. O sea, ¿en qué quedamos? ¿No que lo correcto es apoyar a quienes denuncian? Pero claro, cuando la acusada es su clienta, el discurso cambia. Aquí tenemos una contradicción gigantesca. Y es que esto no es algo nuevo. Durante años hemos visto cómo ciertos personajes se apropian de movimientos sociales para construir una imagen pública, pero cuando la realidad los enfrenta, queda claro que su activismo no es más que una fachada conveniente. Entonces, ¿por qué este silencio incómodo por parte de Marifer Centeno? ¿Por qué no salir a aclarar las cosas con pruebas si todo es una mentira? La respuesta es simple: cuando no puedes justificar lo que hiciste, lo único que te queda es esconderte y esperar que el escándalo se enfríe. Pero, mis amores, esto no se va a enfriar. Porque ya hay documentos, hay denuncias oficiales y, sobre todo, hay personas dispuestas a hablar. Y cuando una historia está basada en engaños, tarde o temprano se derrumba. ¿De qué se le acusa exactamente? Aquí es donde la historia deja de ser solo una polémica mediática y se convierte en un problema legal real. Porque, mis amores, no estamos hablando de un simple chisme o de que a alguien le cayó mal Marifer Centeno. No. Lo que hay sobre la mesa es una acusación grave, fraude. Y lo más interesante de todo es que no está sola en este asunto. Su esposo, Carlos Marín, también figura en la denuncia. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la raíz del problema? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a la forma en que Marifer ha construido su marca a lo largo de los años. Desde hace tiempo, Marifer Centeno se ha presentado como una experta en grafología, lenguaje corporal y análisis de personalidad.
Su imagen ha sido respaldada por apariciones constantes en televisión, donde analiza desde la firma de un político hasta los gestos de una celebridad en crisis. Sin embargo, lo que nunca ha dejado claro es si realmente cuenta con certificaciones formales en todas las áreas en las que se ha vendido como especialista. Y aquí es donde el asunto se pone turbio. Porque en este caso no se le está acusando solo de vender análisis pseudocientíficos en televisión, sino de algo aún más serio, posiblemente haber obtenido dinero de manera fraudulenta a través de cursos y certificaciones de dudosa validez. ¿Y qué significa esto? Pues que, según las denuncias, Marifer y su esposo podrían haber ofrecido cursos en los que la gente pagaba esperando recibir formación avalada por alguna institución reconocida, pero que en realidad no tenían ningún valor legal. ¿Cómo se configura el fraude? Mis amores, el fraude no se trata solo de mentir o exagerar, sino de inducir a alguien a tomar una decisión, en este caso, pagar por un curso, bajo premisas falsas. Y si estas denuncias avanzan, la clave será demostrar lo siguiente: que Marifer Centeno y su esposo promovieron cursos, certificaciones o formación en grafología con la promesa de que eran válidos o tenían cierto reconocimiento. Que las personas que pagaron por estos cursos lo hicieron bajo la creencia de que estaban obteniendo un beneficio legítimo y oficial. Que, en realidad, estos cursos no cumplían con los estándares o la validez que se prometía y que las personas fueron engañadas. Si se logra probar estos 3 puntos, estamos ante un fraude directo. Y aquí es donde las cosas se complican aún más, porque la Fiscalía General del Estado ya ha aceptado la denuncia y se ha abierto una carpeta de investigación. Esto no es un rumor más de redes sociales, es un caso que ya está en manos de las autoridades. ¿Cuántas víctimas hay? ¿El caso puede crecer? Otro detalle crucial en este caso es que la denuncia menciona que hay más de una víctima. Y eso, mis amores, puede cambiarlo todo. Porque cuando solo hay un denunciante, es más fácil desestimar el caso como un malentendido. Pero cuando empiezan a surgir más testimonios, la historia se vuelve más difícil de ignorar. Pongamos un escenario hipotético: si hay decenas o incluso cientos de personas que tomaron estos cursos y que ahora consideran que fueron engañadas, podríamos estar ante un fraude masivo. Y en este tipo de casos, cuando la bola de nieve empieza a rodar, cada vez es más difícil detenerla. Por eso, la gran pregunta es, ¿habrá más personas que se sumen a esta denuncia? Si esto ocurre, la situación de Marifer y su esposo podría volverse insostenible. Y no nos olvidemos de algo: en México, el fraude es un delito que puede llevar a prisión. Dependiendo del monto total defraudado y de cuántas víctimas se sumen, las consecuencias legales podrían ser mucho más graves de lo que muchos imaginan. ¿Qué sigue ahora? La denuncia ya está en curso, pero aún falta ver si se judicializa. Sin embargo, lo que ya es evidente es que la imagen de Marifer Centeno ha recibido un golpe del que será muy difícil recuperarse. Porque aunque el caso no llegue a tribunales, cosa que está por verse, su credibilidad ha quedado en entredicho. Así que mis amores, esto no es solo una polémica pasajera. Estamos viendo cómo se empieza a destapar un caso que podría ser el principio del fin para Marifer Centeno. ¿Cuántas más historias saldrán a la luz en los próximos días? Estamos ante un escándalo que apenas está comenzando. Seguiremos analizando cada punto de esta historia. Porque esto, mis amores, apenas comienza. La reacción de Marifer: ¿silencio o negación? Mis amores, cuando una persona se enfrenta a una acusación grave, tiene 2 caminos: enfrentar la situación con pruebas y argumentos sólidos o adoptar la estrategia del silencio y la evasión. Y si han estado siguiendo este caso, ya saben cuál de las 2 ha elegido Marifer Centeno. Porque sí, mis amores, el silencio incómodo se ha convertido en su mejor amigo. Hasta ahora, Marifer no ha dado una respuesta clara ni contundente sobre las denuncias en su contra. No ha salido a desmentir con pruebas, no ha explicado qué es lo que está pasando, y lo más llamativo de todo es que su equipo legal tampoco ha hecho un pronunciamiento contundente. Y aquí nos encontramos con un punto crucial: cuando alguien no tiene nada que ocultar, lo dice alto y claro. Si Marifer Centeno estuviera completamente segura de que todo esto es una mentira, ya habría salido con documentos en mano a demostrarlo. Pero en lugar de eso, se ha refugiado en una estrategia de silencio y distracción. ¿Por qué quedarse callada en este momento es peligroso? Mis amores, cuando una persona famosa enfrenta un escándalo de esta magnitud, quedarse callado no significa que el problema desaparezca. Al contrario, da la impresión de que no tiene una defensa real. Y esto, en la era digital, solo provoca que las especulaciones crezcan. Si analizamos otros casos mediáticos, hay un patrón muy claro.
Cuando una acusación es falsa, la persona afectada responde de inmediato con pruebas. Cuando hay algo de verdad detrás, la respuesta suele ser vaga, evasiva o inexistente. Cuando la persona sabe que su imagen está en peligro, opta por desviar la atención. Y aquí es donde entra el movimiento que ha hecho Marifer Centeno en los últimos días, su repentino aumento de actividad en televisión y otros medios. Porque, mis amores, mientras en redes sociales y en la prensa independiente se habla del caso, ella ha estado más presente que nunca en programas de televisión y otros espacios tradicionales. Y esto, lejos de ser una coincidencia, parece más bien una estrategia de control de daños. ¿Es una estrategia para distraer a la audiencia? Si analizamos bien el momento en el que se están dando estas apariciones públicas, nos damos cuenta de que todo está calculado. La denuncia se hizo pública y, en lugar de responder directamente, Marifer ha estado ocupada apareciendo en más medios. Ha reforzado su presencia en programas de televisión, en un intento de proyectar la imagen de una profesional confiable y ocupada en su carrera. Mientras en redes sociales la conversación sobre el fraude no para, ella sigue publicando contenido sin mencionar el tema. Y esto nos lleva a una pregunta clave: ¿se está preparando para limpiar su imagen antes de que la situación se salga de control? Porque si algo hemos visto en casos similares, es que cuando un personaje mediático se ve acorralado por un escándalo, lo primero que intenta hacer es redirigir la narrativa. Y en este caso, la estrategia parece clara. No hablar del tema para no darle más visibilidad. Seguir activa en otros espacios para reforzar su imagen pública. Esperar que el tiempo pase y que la gente pierda el interés. ¿Funcionará esta estrategia? Mis amores, en el pasado, esta táctica de silencio y distracción ha funcionado para muchas figuras públicas. Pero hay una gran diferencia aquí. Las denuncias están documentadas. Hay víctimas que han alzado la voz. La conversación sigue creciendo en redes sociales. Y cuando el escándalo es real, tarde o temprano, la verdad se impone. Porque aunque Marifer y su equipo intenten minimizar el impacto, si las autoridades avanzan en la investigación y si más personas se suman a la denuncia, la historia tomará un rumbo que ya no podrá controlar. Así que, mis amores, el silencio de Marifer Centeno puede ser su peor error. Porque una vez que la verdad empiece a salir a la luz, todas esas apariciones en televisión y sus intentos de desviar la atención podrían volverse en su contra. Y entonces, cuando ya no pueda ignorar el tema, ¿qué dirá? ¿Seguirá negándolo todo, o finalmente tendrá que enfrentar las consecuencias? Esa, mis amores, es la gran pregunta que responderemos en los próximos días. Porque esto no ha terminado. Esto apenas comienza. ¿Qué sigue ahora? Mis amores, lo que estamos viendo con Marifer Centeno no es solo un escándalo más de redes sociales. No es un simple rumor que se puede barrer debajo de la alfombra con un par de entrevistas en televisión o con un silencio estratégico. Aquí hay denuncias formales, hay documentos en una fiscalía y hay un proceso legal en marcha. Y cuando un caso llega a este punto, hay dos caminos posibles: o la situación se enfría porque las acusaciones no tienen sustento, o la investigación avanza y la presión aumenta. Y en este caso, mis amores, todo indica que la bola de nieve apenas está comenzando a rodar. ¿Podría Marifer Centeno enfrentar consecuencias legales reales? Hablemos con seriedad, el fraude no es un delito menor. No estamos hablando de una simple controversia en la que una figura pública es cancelada por su opinión o por un error en redes sociales. Estamos ante una acusación formal que, de comprobarse, puede traer consecuencias legales severas. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado y si las pruebas presentadas son suficientes, el siguiente paso sería la judicialización del caso. Esto significaría que Marifer Centeno y su esposo Carlos Marín podrían enfrentar un proceso penal en el que tendrían que demostrar su inocencia ante un juez. Y aquí, mis amores, es donde las cosas se pueden poner muy serias. Si la investigación demuestra que efectivamente se lucraron con cursos fraudulentos o engañaron a personas con certificaciones sin validez, podrían enfrentar cargos de fraude. Dependiendo del monto total del fraude y del número de afectados, las sanciones podrían incluir multas elevadas o incluso penas de prisión. Si hay más víctimas que deciden sumarse a la denuncia, esto podría convertirse en un caso aún más grande, con un impacto devastador para su imagen pública y su carrera. Porque, mis amores, en el sistema de justicia mexicana, los casos de fraude suelen escalar rápidamente cuando se trata de figuras públicas. ¿Por qué? Porque cuando una denuncia así se hace mediática, las autoridades suelen querer demostrar que nadie está por encima de la ley.
Y si Marifer Centeno ha construido su carrera sobre una imagen de autoridad en su campo, este caso podría derrumbar todo lo que ha construido. ¿Estamos ante el principio del fin de su carrera mediática? Ahora bien, más allá del aspecto legal, hay otro factor crucial en esta historia, la percepción pública. Porque aunque Marifer Centeno lograra evitar una condena penal, su reputación ya está en entredicho. En el mundo de los medios, la credibilidad es el activo más valioso. Y cuando una figura pública pierde la confianza del público, su carrera empieza a desmoronarse. Lo hemos visto una y otra vez. Periodistas que caen en escándalos y desaparecen de los medios. Analistas que pierden su prestigio cuando se descubre que no son expertos reales. Influencers que tratan de reinventarse tras un escándalo, pero que nunca logran recuperar su posición. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿seguirá Marifer con la misma seguridad y arrogancia de siempre, o intentará limpiar su imagen antes de que sea demasiado tarde? Porque, mis amores, si algo hemos aprendido del mundo del espectáculo es que cuando una figura pública se convierte en un riesgo para las marcas y los medios, la abandonan sin dudarlo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿los medios seguirán dándole espacio a Marifer Centeno después de esto? Porque, hasta ahora, ha logrado mantener su imagen intacta gracias a su presencia en televisión y en redes sociales. Pero si el escándalo sigue creciendo, y las pruebas en su contra se fortalecen, los mismos medios que la han apoyado podrían darle la espalda. Y, mis amores, cuando una persona construye su carrera mediática en base a la confianza del público, perder esa confianza es el golpe más difícil de recuperar. ¿Qué pasará con su comunidad y seguidores? Otro aspecto clave es cómo reaccionará su audiencia. Hasta ahora, Marifer Centeno ha construido un público fiel que la sigue por su estilo único de análisis y por su forma de interpretar el lenguaje corporal. Pero si su credibilidad queda en duda, ¿seguirán confiando en ella? Porque una cosa es que un seguidor apoye a su figura pública favorita en una polémica menor, y otra muy distinta es cuando hay acusaciones de fraude con documentos legales en la mesa. Si Marifer Centeno no maneja esta crisis de forma inteligente, podría perder el respaldo de una gran parte de su comunidad. Y eso, mis amores, sería el golpe definitivo para su carrera. ¿Qué sigue en este caso? Por ahora, estamos en una etapa inicial del proceso, pero hay varios escenarios posibles. Que el caso avance y se judicialice, obligando a Marifer Centeno a comparecer ante las autoridades. Que aparezcan más testimonios y víctimas, fortaleciendo la acusación en su contra. Que Marifer intente limpiar su imagen con más apariciones mediáticas, pero sin dar una respuesta real al problema. Que los medios empiecen a distanciarse de ella para no verse involucrados en el escándalo. Mis amores, esto apenas comienza. Y si algo sabemos es que cuando la justicia empieza a moverse, no se detiene tan fácilmente. Así que la gran pregunta es, ¿Marifer Centeno podrá sobrevivir a este escándalo, o estamos viendo el principio del fin de su carrera? Seguiremos atentos, mis amores, porque esta historia tiene muchos capítulos por delante. Y la verdad siempre sale a la luz. Colisión. Conclusión, el desplome de una imagen construida sobre engaños. Mis amores, lo que hemos analizado no es un simple chisme de redes, ni una cancelación pasajera. Estamos ante un caso que podría marcar el principio del fin para Marifer Centeno, no solo como figura pública, sino como la autoridad en grafología que ella misma se ha autoproclamado. Porque cuando una persona construye su imagen sobre cimientos débiles, tarde o temprano la estructura se derrumba. Y en este caso, lo que parecía ser una carrera sólida basada en el análisis de personalidad, ha empezado a mostrar grietas profundas que amenazan con colapsarlo todo. El gran error de Marifer, subestimar las consecuencias. Desde el primer momento en que se filtró información sobre estas denuncias, Marifer Centeno tuvo la oportunidad de enfrentar la situación con transparencia, de dar la cara, de aclarar los hechos con pruebas. Pero eligió el silencio y la negación. Primero, dijo que no había denuncias. Luego, cuando los documentos aparecieron, optó por el mutismo absoluto. Su equipo legal, en vez de dar respuestas contundentes, se refugió en discursos vacíos y ataques a quienes cuestionaban a Marifer. Y para colmo, intentó desviar la atención con más apariciones en televisión, como si con eso pudiera apagar el incendio que ya estaba fuera de control. Mis amores, subestimar la inteligencia del público es el peor error que una figura mediática puede cometer. Y en este caso, los intentos de evadir la verdad han generado exactamente el efecto contrario. Más dudas, más sospechas y más personas preguntándose si Marifer Centeno realmente es quien dice ser. El impacto que puede marcar su fin.
Aquí hay algo muy importante que debemos entender: una denuncia de fraude no es cualquier cosa. No estamos hablando de una polémica sin importancia o de una disputa personal. Estamos hablando de un delito que, de ser comprobado, puede traer consecuencias legales graves. Y aquí es donde el panorama se complica aún más. Si la denuncia sigue avanzando, Marifer y su esposo Carlos Marín podrían enfrentarse a un proceso penal. Si se suman más víctimas, la magnitud del caso crecerá y será imposible de ocultar. Si las pruebas son contundentes, podríamos ver una caída de la que no hay regreso. Porque una vez que una figura pública pierde su credibilidad, todo lo demás se desmorona. El efecto dominó, su imagen, su carrera y su futuro en peligro. Mis amores, la credibilidad lo es todo en el mundo mediático. Y si hay algo que hemos aprendido de otros casos similares, es que cuando un personaje se vuelve tóxico para los medios y las marcas, estos lo abandonan sin dudarlo. ¿Qué pasará con sus contratos televisivos si la investigación sigue avanzando? ¿Seguirán llamándola a los medios cuando el público la vea como una estafadora y no como una experta? ¿Cómo responderá su audiencia cuando ya no pueda sostener la imagen de autoridad que ha construido? Porque sin confianza del público, sin credibilidad y sin apoyo mediático, la carrera de Marifer Centeno podría estar condenada al fracaso. ¿Puede salvar su imagen? Ahora bien, mis amores, hay una última pregunta en el aire: ¿aún hay forma de que Marifer Centeno se recupere de esto? La respuesta es complicada. En el pasado, hemos visto figuras públicas resurgir después de escándalos, pero siempre con un elemento clave: reconocer sus errores, enfrentar las consecuencias y reconstruir su reputación con transparencia. Pero hasta ahora, Marifer ha elegido el camino contrario. Ha negado las acusaciones. Ha evitado hablar del tema con claridad. Ha tratado de distraer con más exposición mediática en lugar de aclarar los hechos. Y mientras siga en esta ruta, su caída será inevitable. Porque la verdad, mis amores, siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Cómo terminará esta historia? Estamos en un punto clave del caso. Aún faltan piezas por moverse, pero hay algo que podemos decir con seguridad. Marifer Centeno ya no es vista como la experta indiscutible que fue en su mejor momento. Ahora, su nombre está ligado a fraude, engaño y manipulaciones mediáticas. Y aunque intente minimizar el impacto, aunque siga apareciendo en televisión y pretenda que nada pasa, el daño ya está hecho. Mis amores, esto no ha terminado. Y si algo sabemos es que cuando la verdad empieza a desmoronar una mentira, no hay marcha atrás. Seguiremos atentos a cada giro de esta historia. Porque el final de este capítulo podría ser más devastador de lo que Marifer jamás imaginó.